Hoy nos sumergiremos en el fascinante y significativo capítulo 3 del Evangelio de Mateo. A lo largo de este tiempo exploraremos su contexto histórico, teológico y su relevancia contemporánea. Bienvenidos a Curiosidades Teológicas, el podcast donde aprendemos todas esas cositas de teología que todo ministro cristiano debe saber. Mi nombre es Migdalia Vázquez y soy pastora en Casa del Dios de Jacob en Bayamón, Puerto Rico. Y hoy tenemos una enseñanza poderosa. Vamos a comenzar rapidito con Mateo 3, pero primero debemos situarnos en el contexto histórico. Este capítulo nos presenta a Juan el Bautista, un personaje que es crucial en el Nuevo Testamento. Juan predicaba en el desierto de Judea, en una región desértica que queda al este del área de Jerusalén, llevando un mensaje de arrepentimiento y de bautismo para el perdón de los pecados. Ahora, esto venía del Viejo Testamento, esto era algo que se estaba esperando porque había una profecía en Isaías 43 que decía: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que tenemos a Juan, que mira, es un personaje interesante, extraño. Estaba vestido con pieles de camellos, se alimentaba de langostas, de miel silvestre, evocaba la imagen de antiguos profetas, especialmente la del profeta Elías. Así que si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, pues nos describe Elías como un hombre vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Así que era una vestimenta bastante parecida. En el caso de Juan dice que es de pelo de camello, pero Elías también era una vestimenta hecha de pelo. Así que había un vínculo profético entre Juan y Elías. Otra razón para Juan vestir de esta forma era que le gustaba la simplicidad, mantenerse humilde, ¿verdad? Esta descripción que tenemos aquí en el libro de Mateo también está en Marcos capítulo 1 versículo 6, y allá dice: Juan estaba vestido de pelo de camello con un cinturón de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Así que aquí se menciona la dieta de Juan, enfatizando, ¿verdad?, esa vida de austeridad. También era como una protesta contra la corrupción religiosa. Si vamos más adelante, luego en el capítulo 3, vamos a notar que Juan confronta a los fariseos y a los saduceos. De hecho, los llama generación de víboras. Podríamos pensar que él quería contrarrestar la vida opulenta que tenían las personas de la élite religiosa. También nos habla un poquito esto de su vida en el desierto. Simboliza que él estaba buscando un genuino encuentro con Dios, quería una verdadera preparación espiritual, la experiencia de primera mano con el Dios Todopoderoso. Ahora, aparece este personaje vestido así extraño. Él está practicando el bautismo. Y esto no era un rito completamente desconocido. La realidad era que los judíos practicaban rituales de purificación con agua, algunos en el templo, otros en comunidades como los esenios, pero el significado del bautismo de Juan era completamente diferente. Ahora te voy a hablar un poquito de qué era lo que existía. Miren, la tradición judía, las abluciones o baños rituales eran comunes para la purificación. Esto se llevaba a cabo en unas piscinas. Esas piscinas se llamaban mikvaot y usualmente ocurría antes de entrar en el templo o de participar de alguna festividad religiosa. Así que pues sí, sumergirse en agua era un proceso de purificación del pecado y de preparación para el encuentro con Dios, pero no tanto así como de arrepentimiento.
También había otro bautismo, que era el bautismo de los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Esos eran los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y en ese proceso, pues ellos tenían que limpiarse de sus impurezas y hacer una entrada a la comunidad judía con un nuevo pacto, y también participaban de este proceso de bautismo. Ahora, el bautismo de Juan era diferente. Era un bautismo de arrepentimiento, llamando a las personas ¿a qué? A confesar sus pecados, y que este bautismo iba a ser la señal de que habían tomado la decisión de cambiar su vida y de prepararse para el reino de Dios. Ahora, también tenía un carácter escatológico, porque estaba preparando a las personas ¿para qué? Para la llegada inminente ¿de quién? Del Mesías, ¿verdad? Juan estaba preparando el camino. Su bautismo era la preparación del pueblo para la llegada del reino de Dios, que llegaba con esa presencia de Jesucristo. Ahora, ya luego con la venida de Jesús, pues el bautismo adquiere un significado nuevo. Comenzó a ser la señal de la iniciación en la fe cristiana. Nos identifica con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Representa la unión del creyente con Cristo, ¿verdad? En su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Ya luego, más adelante, vemos otros tipos de bautismo. Vamos a ver el bautismo de Pentecostés, por ejemplo, que es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Son experiencias, ¿verdad?, que tenían estos primeros cristianos y que simbolizan la limpieza del pecado y la nueva vida en el Espíritu. Para todos los primeros cristianos esto fue importantísimo. De hecho, por ejemplo, para Pablo, el bautismo no era solo un ritual de entrada, sino una participación en la nueva realidad de la vida en Cristo. Ahora, en este capítulo 3, ¿verdad?, del libro de Mateo, pues el bautismo es esencial. Prácticamente todo el capítulo trata de eso. Y el bautismo de Juan en específico tenía esas dos cosas: purificación y arrepentimiento. Así que tenía que haber un cambio radical en la vida de los individuos, y esto los estaba preparando para la venida del reino de los cielos. Si vamos a Mateo 3:11, Juan dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que esta declaración hermosísima de humildad de Juan, no solamente nos habla de la humildad de Juan, sino también nos habla de la superioridad y la divinidad de Jesucristo, que va a traer un bautismo más profundo y transformador. Si usted nota, habla del Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo ya de por sí nos habla de purificación, de santificación, de presencia de Dios. Ahora el fuego, por otro lado, pues nos puede hablar de juicio. Y aquí tenemos como una dualidad, ¿verdad? El Mesías trae consigo bendición, pero también puede traer juicio. Así que tenemos en ese capítulo 3 que de momento está Juan bautizando a la gente, y ocurre uno de los momentos más impactantes en toda la escritura, y es que Jesús llega a bautizarse con Juan. Jesús no tenía pecado, y él se sometió al bautismo de Juan simplemente porque él tenía que cumplir con unas cosas en términos teológicos. Número 1, tenía que identificarse con la humanidad. Jesús no tenía pecado, pero nosotros sí. Así que el ejemplo era él. El bautismo de él nos dejaba saber a nosotros que todos nosotros teníamos que bautizarnos en arrepentimiento. También era la inauguración de su ministerio público, ¿verdad? El evento marcaba ese momento, y lo más hermoso es que tenemos la revelación de la Trinidad. Es la única parte de la escritura donde tenemos a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo actuando activamente los tres a la misma vez. Mateo 3, 16 al 17. Que ahí tenemos una manifestación clara de esa Trinidad. Jesús está siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, y la voz del Padre declarando: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
y hay una reafirmación de Jesús como una figura divina, de Jesús como Dios, ¿verdad? Así que importante era este bautismo en el río Jordán. Ahora, el río Jordán como tal también tiene unos significados importantes. Recuerde que el río Jordán fue el lugar donde cruzaron los israelitas para entrar a la tierra prometida. Así que estamos hablando de que esto es un lugar de transiciones, es un lugar de nuevos comienzos. El río Jordán simbolizaba, ¿verdad?, el final de los israelitas en el desierto y el comienzo de algo nuevo. Así que Jesús en nuestra vida también significa lo mismo. Significa que terminan unas cosas en tu vida y que al aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahora tienes una vida nueva. Así que Jesús estaba simbolizando ese nuevo comienzo maravillosamente para todos nosotros. El Jordán también era un lugar de purificación. Si usted recuerda, en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 5, 10 al 14, en el río Jordán fue donde Naamán, cuando tenía lepra, él fue y se bañó allí. Así que esto también habla de que en ese momento en el que Jesús desciende a las aguas, recuerde que el que llega allí era un handyman, era un carpintero, pero el que sale de allí era Dios, ¿verdad? Era 100% Dios y 100% hombre. Bueno, tengo un comentario aquí de F.F. Bruce que dice: el uso del Jordán por Juan el Bautista como lugar de bautismo subraya un simbolismo como un río de purificación y arrepentimiento. Así que el mensaje de Juan, aunque era de arrepentimiento, podríamos verlo también como que era de advertencia. ¿Por qué? Porque él estaba confrontando fariseos y confrontando saduceos que venían a su bautismo. En un momento determinado le dijo generación de víboras, ya te lo había contado, advirtiéndoles que viene una ira venidera. Y a veces a la gente hay que hablarle fuertecito, ¿verdad? Así que eso era lo que Juan hacía, enfatizándoles que no era suficiente con que vinieran del linaje abrahámico. ¿Y por qué te digo esto? Porque los judíos tenían 4 características en términos de su creencia. Y la primera era que ellos confiaban en la herencia física y no en la herencia espiritual. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, esto automáticamente les iba a dar el estatus. Esto automáticamente los iba a hacer entrar al reino de los cielos. Y como ellos estaban tan seguros que lo único que necesitaban era la herencia física, pues ignoraban la necesidad de arrepentimiento e ignoraban la necesidad de obediencia. Ellos creían que su herencia los eximía de la necesidad, ¿verdad?, de transformar sus vidas y de buscar genuinamente al Padre. Esto también les causaba una falsa seguridad del futuro espiritual. Se sentían seguros de que tenían salvación y no tenían en cuenta ni siquiera la condición de sus corazones ni su relación real con Dios. Por eso era que Juan el Bautista tenía que insistirle tanto. Le estaba diciendo, mira, o sea, se tienen que arrepentir, es necesario que usted tenga una relación sincera y transformadora con Dios. Esto también causaba lo que podemos llamar exclusivismo religioso. Y yo creo que todos nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Se llama secuestrar a Jesucristo. Yo soy pastora evangélica y como pastora evangélica me creo que Jesús es más que de los evangélicos. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? No podemos pensar ni ser de esa forma. Eso se llama exclusivismo religioso, se llama quedarnos con Jesucristo y nosotros en el momento en que tomamos actitudes como esas, pues pecamos de fariseísmo. Así que tenemos que tener mucho cuidado de nosotros cumplir con el verdadero llamado de Abraham. El verdadero llamado de Abraham era ser una bendición para todas
las naciones. Pero la realidad es que los fariseos y los saduceos se distinguían por ser un poquito orgullosos, haberse olvidado de ese propósito universal, haber secuestrado al Padre, decir que era de ellos nada más, y eso pues no le permitía tener frutos dignos de arrepentimiento. Y si vamos a Mateo 3:8, eso es una de las cosas que se le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya luego, más tarde, en el capítulo 8, Jesús redefine quiénes son los verdaderos hijos de Abraham y quién es la verdadera familia de Dios. Yo sé que no hemos llegado a ese capítulo, pero te lo voy a leer. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Así que el mensaje de Juan pues incluía una promesa de juicio inminente. En Mateo 3:12, Juan está utilizando la imagen del aventador para describir cómo el Mesías separará el trigo de la paja. Esta metáfora era una metáfora agrícola, era una metáfora de ese tiempo. La mayoría de la gente que la escuchó la iban a entender porque ellos sembraban trigo y se les mezclaba con la paja. Así que para ellos era bien fácil entender lo que Juan le estaba queriendo decir. Ese versículo dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego y nunca se apagará. El aventador era una herramienta que utilizaban en la agricultura para separar el grano del trigo de la paja después que lo cosechaban. Entonces, en la antigüedad, los agricultores lanzaban el grano al aire. ¿Y qué pasaba con la paja? Pues la paja, como era un poquito más ligera, el viento se la llevaba. Entonces el grano caía de nuevo y ellos lo podían recoger. Así que cuando él le dice: su aventador está en la mano, tú te puedes imaginar a Jesús, ¿verdad?, haciendo esa movida de trigo y paja y los granos cayendo en el recogido que iba a ser Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, ahí estamos usted y yo. Somos los granos, somos el trigo que Jesucristo está recogiendo. Ahora te voy a hablar un poquito de lo que algunos teólogos han dicho de este capítulo 3. Tengo una cita aquí de Charles Spurgeon que dice: el Salvador no tenía necesidad de ser lavado, sin embargo fue bautizado para mostrar que él debía lavar los pecados de su pueblo. Era una señal de su dedicación completa a la obra que él vino a cumplir. Spurgeon subraya el aspecto vicario del bautismo de Jesús, indicando que fue una parte de su misión redentora. También tengo algo aquí de Martín Descalzo. Martín Descalzo ofrece una visión profunda sobre el bautismo de Jesús y dice lo siguiente: en el Jordán, Jesús comienza su descenso a nuestra condición. Se mezcla con los pecadores no porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Es el primer paso de una vida que terminará en la cruz, una vida completamente dedicada a salvar y a redimir la humanidad. Así que Descalzo enfatiza la dimensión del amor y el sacrificio en el bautismo de Jesús, viendo en este acto una anticipación de su entrega total a la cruz. Poderosísimo este capítulo 3 del libro de Mateo, muy relevante al día de hoy. Todavía tenemos la necesidad de arrepentirnos, todavía tenemos la necesidad de purificarnos, y si usted no se ha bautizado, también tenemos la necesidad de descender a las aguas y salir de ellas siendo una nueva criatura. Así que no pierdas esta oportunidad de practicar el bautismo como Jesús lo hizo. Y probablemente de este episodio salga la pregunta de por qué algunas religiones practican el bautismo de bebés. Y tenemos que ir a la escritura con eso. En el Mateo 3 es donde se nos explica el procedimiento del bautismo, y es un adulto. Es un adulto, Jesucristo, tomando una decisión, tomando la decisión de servirle al Padre, de arrepentirse
y de purificarse. Así que es importante que todos los seres humanos tomemos esa decisión. Por lo tanto, los bautismos no se pueden realizar hasta que los niños o los adolescentes tienen suficiente edad para ellos mismos tomar esa decisión. Yo le voy a servir a Cristo el resto de mi vida. Así que con esto dicho, un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio. Y queremos darte las gracias por haber estado con nosotros en el episodio de hoy. Para mantenerte conectados puedes buscarnos por Facebook como Migdalia Vázquez León. También estamos en YouTube como Migdalia Vázquez. Y nos congregamos los domingos a las 10 de la mañana en Casa del Dios de Jacob. Así que si estás en Bayamón, Puerto Rico o cerca, te esperamos acá para que puedas compartir con nosotros. Un abrazo bien grande. No olvides darle like y share a este episodio que puede bendecir la vida de alguien más. Un abrazo, bendiciones.